Hola, buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan. El día de hoy vamos a hacer un formato un poco diferente por distintas condiciones, entonces pregrabamos la sesión, pero de todas formas estará disponible unos minutos al finalizar la sesión por medio de llamada. Agustina Suárez para si queremos comentar y resolver algunas dudas. Te damos muchísimas las gracias, Agustina. Estamos súper emocionadas, yo creo, Mariana y yo, de esta presentación, específicamente porque creo que se sale un poco de lo que hemos estado planteando. Habíamos tenido una serie como pues, de participaciones, como, pues no sé, muy desde el otro lado, desde la escritura de la tesis, que también es creativa, pero creo que aquí nos estás presentando también otra forma pues de reflexionar y elaborar discursivamente, que es a través del cuerpo. Entonces, te agradecemos mucho que estés aquí. Eh, Voy a empezar a presentarte y luego ya te doy la palabra. Y bueno, la sesión de hoy se llama Senderos del Peñasco, Cuerpo, Memoria y Migración en un diálogo con el origen y la contemporaneidad. Y nos está acompañando Agustina Suárez Ardrover. Ella es bailarina, coreógrafa, directora, rapera, gestora y docente argentina, radicada en Ciudad de México desde 2017. Ha coreografiado y dirigido 4 obras de danza contemporánea de largo formato y numerosas piezas pequeñas en colaboración con artistas de diversas disciplinas. Su obra se ha presentado en México, Argentina, Guatemala y Madrid. Desde el 2017 dirige la compañía de danza contemporánea inclusiva Variaciones para Sillistas. Las temáticas que aborda en sus creaciones escénicas están contenidas en asuntos de género, etnicidad y diversidad funcional. Como rapera, ha participado en festivales en Ciudad de México y ha colaborado con productores y músicos de Chile, México y Argentina. Entonces, bueno, ya con esta introducción, me gustaría, Agustina, si nos puedes contar un poco de Senderos. Muchas gracias. Aprovecho también para agradecer la invitación y el interés en poder abrir un proceso creativo escénico y bueno, en vincular saberes para poder hacer crecer también la obra, ¿no? Desde mi punto de vista, la obra es algo que está continuamente vivo y va develándose así como cualquier texto, por así decirlo, ¿no? Es otro tipo de soporte que también va demostrando distintas cosas de acuerdo al contexto en el que se la mire y de acuerdo a la perspectiva. Entonces agradezco mucho eso. Ha sido un ejercicio de bastante reflexivo también reencontrarme con este proceso. Eh, bueno, como comentaron, soy una artista interdisciplinaria o no sé qué categoría. La verdad es que el tema de las categorías es algo que a mí me hace mucho ruido en general y es algo con lo que negocio continuamente, incluso en este diálogo que me ayuda un montón. La palabra es algo que me ayuda muchísimo para poder definir o comunicar, vincularme con un otro y con lo que estoy haciendo, que para mí es muy importante justamente ser soporte de un vínculo. Hago arte para poder vincularme con las personas y poder compartir algún discurso o alguna mirada que tengo al respecto de cierta situación, ¿no? Y en este caso, Senderos del Peñasco es una obra que tiene o sea, tiene muchas aristas que convergen ahí y podría comenzar sobre, bueno, como mencionamos al principio, un poquito de mis miradas tienen que ver con la idea de como el origen, la memoria, y bueno, yo pensaría el territorio y la identidad, y el género, ¿no? Como son varias aristas que cruzan a esta pieza. Es una pieza que comenzó como con una intención de justamente generar en mí misma un proceso de investigación acerca de mis propios orígenes por parte de mi padre, que es mapuche. Yo soy nacida en Neuquén, Patagonia, Argentina, en la ciudad capital, en un contexto urbano, pero o sea, como que una generación muy cerca de mi padre también, que creció en un contexto urbano. Mi abuela sí vivió el proceso de desterritorialización, ¿no? De irse de su lugar hacia la ciudad, un proceso muy común dentro de los grupos originarios dentro de mi país, y creo o sea, no puedo estar generalizando, pero bastante, sé que sucede bastante, ¿no?
por cuestiones de contexto. Entonces, empecé un poco como por una pregunta en relación a mi origen y a una necesidad de vincularme también con ese linaje desde un plano afectivo de alguna manera, lo que iba a ser un soporte casi como archivístico de la vivencia a la distancia con mi padre. En principio, esta pieza iba a ser como un ejercicio de memoria en mi cuerpo a partir de mi tesis, podría decirse, de que en el cuerpo alojamos memorias ancestrales y saberes que nos configuran también, ¿no? Que podemos configurar y dialogar con ello, pero que nosotros como cuerpos somos soportes de un archivo, ¿no? Como un archivo vivo. Eso es yo lo menciono, o fue como lo que sostuvo el proceso incluso en la escritura previa a que existiera esta pieza. Eh, y bueno, en definitiva, la obra terminó siendo una obra de ficción, específicamente casi vinculada a la ciencia ficción, lo cual también me metió en otro tipo de narrativa a la que estaba acostumbrada dentro de mi, de mi lugar común dentro de la danza contemporánea. Este, y fue un proceso bastante intenso, de un trabajo en equipo muy juntos. Éramos tres personas dentro del equipo creativo: Gastón Artigas como músico y compositor, Joacim Balbuena como creadora audiovisual y antropóloga dentro del equipo, Luz Lereán como asistente coreográfica, Leticia Olvera y Gibran Valencia asistieron en las luces. Pato Flores estuvo también como asistente de producción y antropólogo de escena. Bernarda Tapia en principio ingresó como una codirección y bueno, pues terminó siendo cierta asistencia también de dirección y colaboración. Y bueno, en este caso yo terminé siendo en principio no iba a ser así, iba a ser solamente la bailarina y terminé siendo la directora del proyecto general, digamos, ¿no? Bueno, eso es un poco vago lo que pude comentar de Senderos del Peñasco, pero si quieren hacerme alguna pregunta que pueda ir hilando al respecto, yo, Adel, con encantada. Sí, ahorita Monse tuvo un problema con la conexión, entonces Ah, se quedó sin luz, por eso se quitó la proyección, pero yo ahorita que queríamos primero bueno, proyectar el video, ajá. ya creo que ya regresó. Entonces voy a compartirlo para que podamos, y bueno, podamos todos ver como cuál es o bueno, Monse ya estaba por compartir para que pudieran ver primero el YouTube. Ay, sí, una disculpa, se me fue un segundo la luz, pero lo Sí. suficiente como para que se perdiera. Si quieres, tú compártelo porque tengo un poco inestable el internet. Sale, sí. Ay, mm, espérame tantito. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, Se ve en la pantalla, pero no, yo no alcanzo a ver lo que se esté reproduciendo. Todavía no la reproduzco. Mm, y ya si quieres solo poner pantalla completa. dale. Ahí lo alcanzan a ver. Sí. Sí. Dale, le voy a reproducir. ¿Me avisan si sí escuchan el audio? Ujú.
Hola, mi nombre es Gómez y soy Listo. docente por Ahí está increíble. Bueno, yo voy a aprovechar para retomar algo que escuché antes de que se me fuera la luz, que hablabas justo sobre como el cuerpo como o sea, como el archivo de una memoria que está viva. Y entonces en ese sentido, como en esa misma línea, yo me preguntaba como qué potencias ves tú en el cuerpo y en esta exploración que es a partir de la danza para justo como reflexionar, no sé, preguntarse, explorar este reencuentro o reapropiación, pues no sé si de la identidad o de la memoria, y que no, pues creo que no sucede o sucedería distinto como si solamente fuera como a través de la teoría o a través de el texto, o más bien es como también un complemento de eso, o bueno, no sé si me di a entender. Sí, bueno, sí puedo comprender hacia dónde vas. Bueno, en principio, algo de lo que cuando estaba pensando sobre esta pieza, en general hay algo de lo que yo siento que para mí el cuerpo es un territorio, además de esto es un territorio, ¿sí? Está vinculado con un territorio, o sea, es como y el territorio también al mismo tiempo es un cuerpo, es algo vivo, que también tiene su historia, su presente, su proyección. Y en este caso el tema de mapuche es un asunto absolutamente de territorio, ¿no? Está vinculado con una cosmovisión que percibe a la geografía que habita no solamente en términos de recursos materiales y económicos, sino como un espacio semántico, simbólico, cargado de significado con mensajes, o sea, el territorio es portador de salud, de sabiduría y fuente de energía en un sistema que se piensa de manera global e integral, ¿no? Entonces, a mí eso es algo que también está muy inscripto un poco dentro del cuerpo, de este cuerpo, ¿no? Pensándonos como en una integridad de cómo, por lo menos en mi casa, se hablaba de dónde pertenecía, ¿no? Había una reivindicación en mi hogar sobre el origen y el orgullo de ser de una parte, ¿no? Por parte de mi padre y demás. Pero a la vez el contexto en el que yo me fui desarrollando me fue demostrando que los parámetros con los cuales yo tenía que dialogar eran completamente opuestos a en los que yo me había criado a nivel intelectual, porque además sucedía en un nivel ideal, podía suceder dentro de nuestro vínculo, de cómo nosotros nos vinculábamos con el resto, pero la verdad es que el sistema económico, patriarcal, heteronormado y blanco no funciona bajo esos términos, y son cosas que puedes como poco a poco ir enunciando cuando ya sos un poco más grande. Y haber puesto el cuerpo en el sentido más concreto de esto, en este sentido, todos ponemos el cuerpo, ¿no? Un obrero, todas ponemos el cuerpo, cualquier trabajador, cualquiera trabajadora, pero hay algo de la vivencia muy a flor de piel de la sensación de la pregunta puesta en el cuerpo, de la reflexión completa puesta en el cuerpo desde mi hacer con la danza, que me puso frente a la cara este diálogo, ¿no? Como de eh, o sea, hasta que yo puedes pensar, bueno, esto es un archivo y demás, también vino también de la propia reflexión de mi hacer con el cuerpo, ¿no? Yo tengo una obra previa a esta que se llama En vez de un cuerpo que no cae, donde trabajo sobre las memorias del cuerpo que tengo de mis ancestras dentro de la danza contemporánea. O sea, todas hacemos una contracción y viene de la señora Marta Graham, por así decirlo, sabemos lo que es una contracción y es una persona que nunca vi en mi vida, que atravesó su saber por medio de cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo. Ahora está internet, ¿no? Y está todo esto, pero es algo que a mí eso me parece alucinante y que lo puedo decir de una forma muy grande y no muy concreta y material, pero que sucede en el gesto de tu padre, el gesto de tu madre, de tu abuela, de cómo creces, cómo vas copiando el gesto ahí, ¿no? Como desde un lugar muy también intuitivo fue mi llegada a ese lugar. En general mis llegadas son intuitivas y después las intelectualizo, ¿no? Es como, bueno, voy por acá, la pregunta, googleo, bueno, está este texto, está esto y me rodeo de antropólogos. Entonces, o sea, mis amigos son antropólogos, son gente que les gusta mucho la danza, que están muy interesadas el cuerpo en la escena y demás. Entonces también me va nutriendo de un discurso que a mí me va como
pudiendo ayudando a poner palabra y a poder dialogar con este contexto, ¿no? Eh, tengo la posibilidad también porque tengo también una reflexión intelectual al respecto porque paralelamente a mi carrera de danza hice una carrera de ciencias de la comunicación que también siempre me hizo preguntar sobre el sentido, ¿no? Como el sentido de las cosas, el significado, etcétera, ¿no? Por eso también a mí el tema de las categorías completamente, hay un punto donde me pregunto tanto que sinceramente no me importa mucho en ese sentido, ¿no? Y sobre todo después de esta obra, donde a mí me preguntan cuál es mi identidad, y puedo decirte que mi identidad es migrante, y que hay algo más móvil y fluido que alguien que migra, no lo sé. Entonces, bueno, no sé si me fui un poco por las ramas, pero todo esto está vinculado para mí como el cuerpo, ¿no? La vivencia desde un lugar que al mismo tiempo es como, no está vinculado a un territorio en sí como la patria, ¿no? Es más una cuestión conceptual, obviamente, ¿no? Sobre todo cuando sos migrante, lo único que portas o siento yo eres tú. Entonces, cuando te dicen que soy mi casa, es así. Entonces, un poco desde ahí viene esta reflexión, como de sentirme muy a la distancia de justamente de mi origen, del lugar concreto, material de donde nací, y de saber que eso está en un montón de rasgos que me configuran y que al mismo tiempo dialogan con el contexto y cambian. O sea, yo no es que soy una defensora de lo tradicional porque no lo tengo y no vengo de un contexto de rural o de un pueblo originario que se ha dedicado a la reivindicación específica de este lugar, etcétera, sino que para mí eso es completamente un diálogo y siempre un conflicto. Siempre es un conflicto, digamos. Y bueno, el conflicto en términos creativos también, ¿no? O sea, para mí el Ujú. conflicto es lo que porta la potencia de lo creativo y también en la escena, digo. Este, y en cuanto a esto que mencionaba del cuerpo, también la escena para mí es un territorio y es un lugar donde se juegan, es un espacio de poder. Y ahí sí tengo claro que estoy en la escena para mostrar algo que no se muestra en otros lugares o que no es tan fácil de poder darle voz o de visibilizar o de demás. Entonces, para mí la escena es un espacio donde puedo explayar un discurso que está solapado eh, por otras cosas, ¿no? Por un discurso hegemónico, por otros sistemas, sí, sistemas de circulación de obras, ¿no? Hay un montón de cosas que van mermando el discurso, ¿no? Pero estar en la escena para mí tiene que ver con un espacio también de poder. Este, Sí, bueno, a mí también pienso como en que es compleja también esa identidad y como que no podemos ir al esencialismo, ¿no? Como de solo una forma, por ejemplo, de existir para que, no sé, lo mapuche entre, ¿no? No sé, como que justo es también mostrar esta diversidad de identidades y, no sé, como siempre fluidas. Creo que Mariana quería hacerte una pregunta, entonces la dejo a ella, ¿no? Sí, es que hace rato cuando empezaste y nos estabas contando y mencionaste que integraste el elemento de la ciencia ficción. Entonces, no sé si podrías también bueno, ampliar un poco descriptivamente, ya que lo que vimos fue pues el reel. Yo pues sí recuerdo esta escena, pero igual para que quien nos esté viendo sepa como en qué sentido está presente la ciencia ficción. Y también decías que es como que te saca de un lugar común dentro de la danza contemporánea. Y entonces tenía la duda como en qué sentido sucedió sacarte de un lugar común. Bien, respecto a la llegada de nosotros como equipo a pensarnos desde un lugar en la ciencia ficción, justamente fue como, tiene un poco una mirada un poco apocalíptica de la realidad de nosotros vernos como países colonizados y seguir respondiendo a lógicas donde sentimos que el único escape es en un futuro posible, que ese futuro está, que podemos construirlo desde el relato también, pensando también en que los pueblos originarios, desde su cosmovisión, son completamente futuristas, ¿no? O sea, hay algo de pensar justamente, ¿no? Como en el planeta o en el recurso, pensándolo
no me sale, en la descendencia, ¿no? Hay un pensamiento en la descendencia y hay un comportamiento relativo a la descendencia que tiene que ver con pensarse en un futuro. ¿No? Entonces ahora nosotres o ellas, ya no sé, ¿viste? Pues eso te digo, de qué lado, hablamos de salvar el planeta, ¿no? De los movimientos ecologistas, etcétera, vida sustentable, cuando digo, teníamos, el saber está ahí, siempre estuvo, ¿no? Como siempre estuvo ahí compartiéndose, eh, y eso sí lo he tenido muy presente dentro de lo que era como mi crianza, ¿no? Entonces eso fue algo como empezar como desmarañar un poco el desde dónde, el por qué estamos acá, por qué estamos hablando cómo podemos compartir lo que es la migración, y la migración para mí era un viaje continuo, y el viaje y es la llegada a un lugar diferente. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese lugar sin ser completamente representativas? Entonces, ahí llega el viaje espacial a otro lugar y reconocerse dentro después de otro viaje. Entonces, todo eso fue como una asociación libre a la que fuimos llegando, también porque uno de los momentos en los que estuvimos trabajando del proceso, eso quedó en el proceso, era como una batalla que yo tenía de danza, ¿no? Una batalla como si fuera de Bigger, o sea, yo no soy Bigger, pero como jugando dentro de ese proceso. em, con mi padre bailando, porque este estudio empieza, mi padre no aparece en la pieza ahora, ¿no? Pero todo durante el proceso sí estuvo, empieza porque yo me mandaba videos mi papá bailando. Entonces, a partir de esto empieza la idea de la obra, de trabajar con el cuerpo como archivo, porque me veía parecida a él bailando y cosas así. Entonces, dentro de los ensayos, empezamos a trabajar con la idea como de una batalla con mi papá y empezamos a compartir sobre a qué nos hacía acordar, y yo decía, esto es la invención de Morel, esto es como la invención de Morel, esto es la invención de Morel. Entonces ahí empezamos como la asociación de relatos, ¿no? También sí, y esta idea que compartía Joatzin como, bueno, la única salida es a partir de pensarnos en un futuro posible, y ahí fuimos debrayando, porque además a Gastón, a Joatzin y a mí nos encanta todo lo que tiene que ver con este tipo de relatos. Y a partir de eso fuimos como, yo lo que hago enseguida cuando aparece eso es como empezar a encontrar, necesito encontrar la imagen, entonces voy buscando hacia qué estética me voy dirigiendo, y dentro de eso apareció el afrofuturismo también. Entonces, ¿cómo sería también no sé, el mapuche futurismo, ponele, ¿no? O lo que sea futurismo, lo que sea, que pongamos un nombre, y dentro de ese imaginario fuimos trabajando digamos, con el género, por así decirlo, ¿no? Apareció el género dentro de esta pieza. Y en relación a la ruptura, no tiene que ver con mi lugar común dentro de la danza contemporánea, no tiene que ver específicamente con la danza, o sea, no es que yo sienta que estoy rompiendo con la danza contemporánea, sino dentro de mi lugar común tiene que ver justamente con agarrarme de un relato. Yo siempre he tenido como una mirada un poquito más abstracta de las cosas, o sea, bastante vaga y muy conceptual dentro de lo que se podía, o yo pensaba quizás, pero poco a poco fue cerrándose un relato un poquito más lineal de alguna manera, sin ser representativo, que es lo que a mí sí me interesa un montón, correrme mucho de ese lugar, porque creo que la imagen genera muchísima potencia. La imagen es imaginación en movimiento. Y siento que, bueno, de repente un arte que es netamente representativo simplemente comenta la realidad y no abre universos, ¿no? Es mi mirada de lo que pienso. Entonces, volviendo como a esto, ¿no? Como, bueno, el viaje espacial, los universos, como que empieza a aparecer todo un vínculo con eso, y a partir de eso se va abriendo el juego. Mi padre se volvió simplemente una evocación, un color, que también tiene que ver un poco con cuestiones, o sea, la colorimetría dentro de la obra está trabajada a partir también de cierto significado para la cultura mapuche en esos colores. Entonces, mi padre se fue volviendo una esfera que está ahí, y el devenir de esa esfera fue el hilo narrativo de un montón de escenas, ¿no? Desde el comienzo, con el astronauta, la llegada y cómo se va transformando esa figura esférica en distintas esferas que van también
atravesando la obra, ¿no? Como mucha síntesis de la imagen también a partir de eso, digamos. Y bueno, en relación a otra cosa que siento que sí me corrió, no tiene que ver específicamente con meterme dentro de la ciencia ficción, sino también por un cruce bastante grosso de lenguajes, porque bueno, interdisciplinaria no solamente por lo que sucede en escena, sino porque lo que sucede en el proceso, ¿no? Esto que en el diálogo aparezcan textos, que estemos trabajando con antropólogos, que estemos trabajando con músicos, con personas de teatro, un proceso completamente analógico dentro de la investigación y de la hechura de la pieza, pero completamente hasta muy digital en su presentación, porque ahí trabajamos con animaciones. Entonces hay un trabajo de cronometraje increíble, o sea, muy, muy fuerte, porque tengo que estar cronometrada como si yo soy un elemento más de la pieza, es como si fuera una marioneta, ¿no? Entonces hay una entrega al material desde ese lugar que yo no lo había tenido desde esa manera, digamos, porque no estoy trabajando con un otro cuerpo vivo, que es diferente cuando estás con alguien al lado respirando, sino que estás trabajando con otro tipo de dispositivos. Ya lo había hecho, pero no a esta escala. Entonces, bueno, sí ha sido, y además un cruce dentro de los lenguajes del movimiento, más quizás la danza contemporánea y llana, he cruzado un poco de elementos de hip hop o cuestiones que tienen que ver con ese tipo de movimiento. Ay, a Eso. mí eso primero que decías me hizo recordar mucho. Hay un texto de Yasnaya que justo habla sobre si podemos imaginar como un futurismo indígena y entonces habla sobre este monopolio, ¿no? Que ha tenido como pues la cultura occidental para representar futuros posibles y por eso también son futuros pues en los que no se puede salir del sistema capitalista, ¿no? O no se puede salir de este sistema pues colonial de género, etcétera. Entonces creo que también hay una potencia pues muy grande en atreverse a representar o a poner, no sé, enfrente estas otras ideas o estos otros imaginarios para que también nos podamos salir pues de este sistema, ¿no? O imaginar que salimos de él. Eso ya es como algo que a mí se me hace muy potente por default. Eh, bueno, yo estoy bien emocionada, no sé si Marina quiere preguntar, pero a mí me gustaría, pues, si nos puedes contar, porque ahora ya yo también pude ver la pieza y entonces como pues pude ver ese sentido que tiene como la esfera de la que comentabas, pero yo me acuerdo que cuando lo vi, algo que me llamó mucho la atención es el símbolo de la trenza, porque es algo como que está como extendido, ¿no? O sea, como es mucho más largo que, no sé, como muy, muy, muy larga, pero también es algo que se vuelve como parte también de lo, no sé, como parte fundamental de los pasos que Ujú. realizas. Entonces, me gustaría si nos puedes contar como de la trenza, de qué significa, cómo se incorporó, etcétera. Sí, la trenza bueno, la trenza parece como una extensión del cuerpo, ¿no? Dentro de la obra. Es un elemento plástico también, como que es algo que a mí me gusta mucho, eso en términos más formales, pero en términos más, digamos, de la idea, viene desde el lugar desde una reivindicación. Así, ahí sí hay una reivindicación desde mi lugar porque uno de los relatos que se habla mucho cuando las mujeres empezaron a hacer, las mapuches iban a trabajar a las casas de los blancos, digamos, en otras palabras, esclavizadas, lo primero que hacían eran cortarle las trenzas, ¿no? Como uno de los procesos de blanqueamiento más fuertes que tuvieron y los más notorios era cortarle las trenzas a las indias. Entonces, para mí, portar unas trenzas largas es como, bueno, justamente una exageración de ese origen o de lo que no está, ¿no? Algo de poder hacer presente eso que no estuvo, que se cortó, que al final también me permite como hasta moverme en el espacio de otra manera, me orienta de otra forma, me proyecta hacia el espacio y me conecta con el afuera de otro lugar. También hay relatos, o bueno, cuando estuve investigando sobre la trenza, también incluso como que se traficaban semillas, cuando no dejaban que los amos
los dejaban, cuando eran esclavos en los campos, también metían semillas para poder tener sus propias plantas, ¿no? Sus propios cultivos, como eso ya más dentro del proceso colonizado, cuando ya estaban colonizadas, digamos, ¿no? Ah, perdón, te dejo, María. Y no, perdón, me acordé que cuando nosotros, esta pieza estuvo girando por Chiapas, nos fuimos por San Juan Chamula, también nos comentaban que las mujeres de ahí se extendían las trenzas con colores, ¿no? Como que usaban extensiones de trenzas con colores. También eso fue algo que impactó bastante en la comunidad, bueno, en la comunidad que estuvimos, ¿no? No es que la comunidad, en ese espacio específico, también vinculado como al tejido. Hay algo muy relacionado con el trenzar y el tejer, que está muy relacionado con la manera de comunicarse también, ¿no? Es una forma de comunicación dentro de la tradición. Y aprovechando que mencionas lo de San Juan Chamula y de otras presentaciones, bueno, yo supe que también la presentaron en Chiapas, Monse me contó, pero no sé si haya habido como algunas otras representaciones en otros lugares. Y ahí en este sentido, como saber un poco más de las reacciones, lo que te dice la gente o cómo han percibido la obra y si hay, eso ha como regresado hacia ti de alguna manera de repensar tu proceso. Ujú. Sí, bueno, la pieza se presentó acá en Ciudad de México en dos ocasiones, una que fue como lo que nosotros mencionamos, casi como un trabajo en proceso, que ahí, bueno, justamente después de la gira de Chiapas es donde cambió, ¿no? Después de eso, con esa pieza nos fuimos a mover, así como la teníamos montada, estaba casi, digamos, para nosotros estaba terminado, pensábamos que estaba terminada, y viajamos a Tuxtla y a San Juan Chamula. Entonces fueron dos contextos completamente diferentes. En Tuxtla estuvimos en el Centro Cultural Jaime Sabinés, compartí ahí un taller sobre cuerpo, memoria y repertorio, que fue muy interesante. Entonces también como ese taller lo di previo a la obra, generó cierto marco contextual para que eran alumnos también de la universidad de ahí, que lo pudieron ver, entonces había una lectura un poco más también desde, bueno, le interesaba el proceso a las personas, pero también público que fue a ver, les resultó bastante impactante que fuera como justamente era para ellos. Siento que no acá en México, eso es lo curioso, como que no sucedió así en la ciudad, pero para ellos era claramente alusivo a la mujer indígena migrante, ¿no? Entonces era muy fuerte ver a una mujer indígena bailando así, los hizo reflexionar sobre la trata de mujeres indígenas en la región, ¿no? Como que aparecieron vectores que es como, ok, o sea, yo esto no tenía pensado que podía resonar de esta manera, porque tampoco sabía que esta problemática estaba en este lugar. Luego, cuando fuimos a San Juan Chamula, fue algo mucho más pequeño, una casa de cultura. Bueno, para más también el contexto de San Juan Chamula es muy particular, como es una comunidad que se vincula más entre ellos, ¿no? Siento bueno, tampoco supe tanto, pero no es que este lugar donde nosotros presentamos la obra estaba tan vinculada con toda la comunidad. No es una comunidad que si quieren no te habla en castellano, o sea, es así, ¿no? Entonces, eso para nosotros fue impactante, para mí, fue impactante. Eh, Pudimos recorrer un poco la ciudad, invitando a la gente, así como ridículos, porque la verdad es que te volvés un elemento extraño dentro de ese espacio, ¿no? Pero dentro de ese marco hay una casa de cultura que se llama Artex, que es justo un chamula que tiene su casa, es artista plástico y abrió este espacio cultural que es alucinante y les enseña a, a pintar a los chicos dentro de ahí de la comunidad y demás. Y acudieron muchos niños, o sea, bastantes niños había, que eso estuvo bonito también, porque además están muy interesados en el lenguaje del hip hop, o sea, para ellos han encontrado una forma de comunicación y de expresión. Hay una generación que encontró una forma de expresión dentro del hip hop y con el rap,
que ha generado como buena empatía. Entonces a mí eso me enganchó con los chicos un poco, ¿no? Como el lenguaje del cuerpo y la música, que tiene bastante, hay una parte que tiene bastante base de hip hop, entonces eso también enganchó a los más chicos. Y también hay una parte muy como de muñeco y de juego, como de títere, que también eso tuvo resonancia en los más chicos, pero también, y también en las mujeres que tejen. Eso no se nos acercaron a comentarnos que las grecas, o acá le dicen grecas, ¿no? A las guardas, además, o al gemil que le dicen los mapuches, estaba muy relacionado con lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, pues siempre, la verdad es que fue bien recibida. Luego de eso, para nosotros hubo un cambio, un guiño que tuvimos que hacer en el final de la obra, que estaba mencionado, pero que dentro de la animación Joatzin encontró una estética particular, porque justo tuvo que ver con haber recorrido esos espacios, ver las casas, cómo estaban hechos, como una especie de sincretismo entre lo que todavía sigue mezclado, ¿no? Como una cosa mestiza entre lo exuberante, también esta relación del originario con el capitalismo, que es así, ¿no? O sea, las comunidades no viven aisladas, no es ahí, no hay una relación muy concreta con el capitalismo, y hay una escena que cambió por eso, en ese aspecto. Y acá en Ciudad de México se la percibió más como desde lo autobiográfico, ¿cierto? ¿No? Como, ok, no, ciertas personas. Me interesó saber de tu historia, como este tipo de cosas, ¿no? Como un comentario, no sé si tan general, yo por lo menos no tuve acceso a eso, obviamente gente que sí tuvo mucho, o sea, dentro de lo que fue para Joatzin recibió muchos comentarios también como relacionados justamente con la mirada de colonial que tiene la pieza, eso sí, como que pudieron percibir ese relato dentro de ciertas escenas en particular, sobre todo una escena en la que yo me mido, eh, trato de medirme con algunas cosas que no entran y me termino midiendo con algo en lo que sí, ¿no? Para no ser tanto spoiler, digamos, pero me mido con una ancestra, digamos, por así decirlo. En realidad no es mi abuela, no es mi tía ni nada, es un archivo recogido de internet, pero es una foto y fisonómicamente soy muy parecida a cualquier otra medida que aparece afuera, ¿no? Porque además hay un cruce de mi historia con la danza. La danza tiene una medida por fuera del cuerpo que es muy notoria, la cual nunca entré. Entonces, eso aparece en la obra también. Esas lecturas la ha podido dar más la gente de acá de Ciudad de México, en general. Está muy interesante cómo dependiendo de quién lo está viendo, pues, o sea, como pues también eso, ¿no? De cómo, pues realmente sí implica pues sí, un compromiso, no sé, una actividad que no es pasiva cuando estás con la obra, ¿no? Porque toca interpretar un montón y toca también como, pues, no sé, armar esta historia que justo hablas, que no es representativa, o sea, es como algo que tienes que construir, pero que sí hay elementos para integrarlo. Eh, bueno, en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte por el inicio, porque yo pensaba que iniciaba como con algo como de Alien, pero, o sea, como que era como lo extraño, lo ajeno, pero ahorita que hablabas de la propia obra, tú le llamaste el astronauta, ¿no? Entonces, como si nos puedes contar un poco como esa pues sí, esa construcción, por dónde va la lectura. Yo pensaba un poco como en lo posthumano incluso, ¿no? Pero no sé si va por ahí la lectura de la propia obra. Pues en realidad no parece, o sea, esa escena en particular tiene mucha como, a ver, connotación plástica, ni siquiera connotación, o sea, hay algo a mí del elemento plástico que me interesa mucho y mucho de lo que hago aparte desde ese lugar y luego se devela todo lo que está por detrás, ¿no? Es como si fuera una especie de oráculo y me va diciendo cosas la obra. Entonces, no reflexioné respecto a ese concepto, sí, para mí sigue siendo, o para todos es como la escena del astronauta. Si hay algo de enrarecido, porque pues es alguien extraño, es alguien que no es de ahí,
¿no? Que está en otra atmósfera, entonces eso genera una particularidad. Son todos elementos que van atravesando el cuerpo cuando te vas haciendo esas preguntas y van haciendo que tu cuerpo, vas generando un cuerpo que responda a esas preguntas, ¿no? Bueno, cómo caminaría en una atmósfera que no conoce. Hay una cosa muy concreta que es que yo no veo. O sea, entonces eso genera una forma también de moverme en particular, porque no veo casi cuando estoy como con este traje. Y, y luego también nosotras estuvimos en esto de mirar mucha imagen. Yo realmente tengo como un acopio de imágenes muy grande dentro de los procesos. Entro como en un trance y empiezo a copiar y a mirar y demás. Y a mí me fascinó mucho la cultura Selknam, que eran los pueblos que habitaban en la zona del Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego y demás, que tenían unos rituales donde los trajes que tenían deformaban el cuerpo. O sea, generaban seres, este, a ver si encuentro algo de eso porque es increíble, que los usaban para hacer rituales que bueno, que tenían distintas como objetivos. Entonces, para mí, eso fue como un disparador, ¿no? Como también otro elemento vinculado a lo indígena que se podía plasmar dentro de la materialidad de la obra, ¿no? Es un otro cuerpo, ¿no? La máscara, que también aparece en el ritual, ¿no? Por alguna razón siempre trabajo con máscaras. No lo busco, no lo busco, no es que digo voy a trabajar con una máscara. Aparece, ¿no? Dentro de los procesos. En general es como en una mitad del proceso, nunca hasta el principio, ¿no? O a veces sí, pero viene más por ese lado, la exploración con el comienzo de la obra. Ok, muchas gracias. Sí, bueno, a mí me suma mucho a mi interpretación esto que cuentas y yo ya tuve oportunidad de buscar pues cómo eran y, o sea, cómo son estos Ah, cuerpos. No sé si quieras tú compartirlo o... pues quería como, acá tengo unas fotos, ¿no? Solo fotos tengo. Sí, sí, Eh, para quienes nos están escuchando que se hagan una idea y... Como que usaban prótesis, ¿no? Un camuflaje completamente. Esto es alienígena, ¿no? Para mí, o sea, dentro de nuestros términos, ¿estos qué son? ¿No? O sea, generaban otros seres, son otros seres. Entonces, alienígena sí, o de otro mundo, ¿no? Como que salían de otro mundo y también hay una relación de dentro de los materiales que aparecen en la obra de una manera muy así como sintética y además que está vinculada con con esta mirada de un mundo en donde convergen muchos mundos, ¿no? Que también el blanco necesita explicarlo a través de la ciencia ficción, pero para una cosmovisión integral, donde aquí se habla del inframundo o el mundo superior, el inferior y el presente están en una sola, en un solo momento, bueno, necesitamos encontrar recursos para poder eh, comunicarlo, ¿no? Como volviendo un poco a esto de cuáles son las estrategias que encuentro como artista para poder dialogar, para no quedarme afuera, porque si no siempre te quedas un poco afuera. Pues yo no estoy viviendo en una comunidad originaria ni mapuche, estoy viviendo en la ciudad. Entonces, ¿cómo puedo dialogar desde lo que sé o lo que tengo? Porque tampoco es que nací, ¿me explico? Hay un diálogo interno en mí de todas formas me constituye de manera diferente. Entonces, esos son como estrategias que van apareciendo, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar una manera de comunicar esto? Bueno, en este caso, volviendo como
al punto de inicio aparece la ciencia ficción, porque para alguien dentro del razonamiento lógico, alguien que hace eso, ¿qué es? O sea, eso es ficción, ¿no? Como que alguien se ponga prótesis y que se maquille todo el cuerpo entero para hacer un ritual, ¿para qué? Algo que no está acá. No toda una cosa que dentro de la lógica no, de así, ¿no? Como esta lógica occidental no se comprende. Y bueno, ya se nos está acabando el Sí. tiempo, entonces queríamos saber también cómo te podemos contactar o y si hay alguna manera de que la gente que nos está viendo que pueda ver Senderos del Peñasco. Bien, solo quiero compartir esta foto que es de la escena que Monse dice, así la ven, eso. Bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Agustina Suárez Adrover, en Instagram. Bueno, Facebook casi no uso, pero sigo estando en Facebook. Agustina Suárez Adrover, o mi AK es Maganey, que es como, bueno, mi AK de rapera. Ahí me pueden conectar. La red de senderos está un poco en stand-by, por eso no la comparto. Esperamos poder tener función este año en algún momento, ojalá se logre en noviembre, esperamos, estamos buscando espacios. Si alguien sabe de algún espacio que le interese la pieza, aprovecho este espacio para comunicar que estamos dispuestas a viajar también. Es una pieza de muy fácil movilidad, porque justamente está pensada para eso también. Soy yo y el audiovisualista. Entonces, bueno, por ahí estamos, cuando quieran. Ay, sí, ojalá se gestione como, y también vemos aquí desde laboratorio si podemos gestionar algo. Bueno, yo ya estoy comprometiendo, pero ojalá se pueda hacer algo. Ojalá, ojalá. Bueno, pues te agradecemos muchísimo. O sea, aquí en este momento va a terminar nuestra charla, pero de todas formas, las personas que nos están escuchando, pues ahorita siguen con los comentarios, ¿no? Entonces, si quieren, ya paramos la grabación. Muchas gracias, Agustín. Gracias, nos vemos, hablamos ahí en vivo.